Estamos de regreso, pauta semanal. Como todos los días viernes, transmitimos en este espacio por las pantallas y la señal de Radio Polar. Pauta semanal se transmite el día viernes de 15 a 16 horas y el programa se retransmite el día sábado y el día domingo. Pauta semanal nos pueden seguir a través de Facebook Live y a través de las distintas redes sociales. Nos habíamos quedado con este tema de que los representantes no siempre nos representan, y el problema de los independientes. Pero a propósito de eso mismo, hay una incidencia que tuvo que ver hace poquito, que yo creo que fue el caso más bullado, porque lo de Salaverry había pasado como un poquito bajo perfil, salvo estos últimos días, pero lo más relevante y lo más anunciado, y hasta se le hizo seguimiento minuto a minuto, fue la acusación constitucional contra la ministra de Educación, ¿cierto?, la ministra Cubillo. Acusación constitucional que algunos criticaron mucho, otros la apoyaban, pero no hay que olvidarse que es una herramienta constitucional y es un juicio político, y dentro de las facultades que la Constitución política entrega esta herramienta, ¿cierto?, de la acusación constitucional para los parlamentarios, para que hagan justamente un juicio político a los distintos ministros cuando existen antecedentes para ello. Uno de esos antecedentes, evidentemente, es saltarse la legislación, el cumplimiento del deber y otras cuestiones por el estilo, que era de lo que se estaba acusando a la ministra. No es una acusación para ocuparla indiscriminadamente si me cae bien o si me cae mal. De hecho, parte del libelo, digamos, a pesar de toda la argumentación, en realidad se centra con si están los antecedentes o no están los antecedentes para acusarla y por lo tanto que aplique la condena. Y mucho de esto también tiene que ver con la cuenta de los votos de los que están a favor o los que están en contra. Por lo tanto, algo que se hace antes, no durante y por supuesto jamás después, respecto de cómo más o menos va a ir la votación. Y ahí a ese respecto la ministra, el gobierno, ¿cierto?, salió triunfador porque salió absuelta, no tuvieron los votos suficientes para acusarla, no obstante tuvo bastante día la votación, pero aún así el triunfo para el gobierno. Otros dicen derrota para la oposición porque no fueron capaces de juntarse. Sin embargo, hay que señalar que tampoco es tanta la dispersión de votos. Pero ahí está un poco el escenario, la puesta en escena de lo que ocurre cuando no están todos los votos alineados y cuando a veces uno se tira el agua a la piscina sin ver si primero hay agua en la piscina. Todas las anteriores, como dice el concurso. ¿Cuál es la respuesta? Todas las anteriores. Todas las anteriores son la respuesta. Efectivamente, yo creo que esto fue una derrota para la oposición, una derrota, en todo caso, uno podría cuestionar cuán grande puede haber sido, y fue una victoria para el gobierno, pero también una victoria pírrica, en el sentido de que la ministra Cubillos en las últimas encuestas tuvo un bajón bastante importante. Es decir, a ella le pegó también en las canillas esta acusación. Pero si uno va al fondo del asunto, ¿por qué esta acusación es constitucional? ¿Por qué se acusa a alguien? ¿Por qué se acusa a alguien? Claro. En primer lugar, hay que considerar que esta es una acusación de carácter político, claro, y no técnico, como intentó la derecha en algún momento argumentar. Y no es jurídica tampoco. Y no es jurídica, es política. ¿Por qué es política? Porque de lo que se acusa, o de lo que se acusó a la ministra, es de que ella vulneró la Constitución y las leyes. ¿Y cómo lo hizo? No respetando lo que la ley establecía respecto al tema educacional, que fue una ley que se promulgó en el gobierno pasado y que contó con los votos transversalmente de la nueva mayoría y también de la oposición en muchos casos. Para agregarte, en función de esa misma ley es que se asignan los recursos al Ministerio de Educación. Y hay un presupuesto para eso. Y por lo tanto, cuando la ministra se niega a ejercer esa ley y hace algo contrario, de lo que se le acusa es de estar vulnerando la Constitución, porque una ministra no puede estar sobre la ley. Ahora, si no estás de acuerdo, lo que tienes que hacer es cambiar la ley, y para eso necesitas mayoría en el Parlamento, cosa que no ha ocurrido. O irte para la casa y administrar colegios privados. Entonces la ministra, en forma reiterada, ha intentado decir que la ley que se aprobó era mala y que ella tiene una idea distinta. Entonces ella se ha defendido diciendo que ella tiene el derecho a defender sus ideas. Pero por supuesto que sí, tiene derecho usted, señora ministra, en temas políticos, pero en calidad de ministro tiene la obligación de echar a andar la ley que se aprobó en el Parlamento anterior, y no ha sido cambiada. Dicho de otra forma, tiene el derecho a pensar diferente, pero tiene el deber de ejercer la ley. Así es. Y por eso es que se ejerció la acusación constitucional. Ahora, dicho eso, efectivamente hay una derrota porque hubo 4, 5 o 6 elementos que supuestamente eran de la oposición. Son 5 votos los que se cuentan, claro, como que se dieron. Y ahí eso tiene que ver con lo que hablábamos recientemente del caso de los independientes, que ellos creen que pueden andar por la vía libremente opinando. Claro. Y yo lo que digo es que sí, tienes todo el derecho a opinar, pero cuando tú representas una coalición, tu primer deber es tratar de
de consumo están en acuerdo con ese pensamiento colectivo. Ahora, hay 2 votos ahí de los que votaron en contra de la acusación, por lo tanto a favor de la ministra. Son 2 votos de C, Walker y otro más. Sí. Pero sin embargo, la mayoría de los parlamentarios de C votó a favor de la acusación. 11 de 13, exactamente. Claro, y además hay una diferencia que yo la destaco respecto al caso de Pepe Out. Él es actualmente segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados en representación de la oposición. Uh-huh. Y cuando tú votas en representación del gobierno, lo que estás diciendo es: yo ya no represento a la oposición y por lo tanto tienes que renunciar. Eso es lo que se le ha pedido. Al cargo de vicepresidente. Al cargo de vicepresidente. Claro. No a que objure de sus ideas. No me puedes seguir representando. Es una cosa de una lógica absoluta. Claro, porque cuando él se le elige como vicepresidente en esta mesa, en la testera, ¿cierto? Exactamente. Es justamente porque tienen que estar debidamente representar las fuerzas. Exactamente. Por lo tanto, si ya no me representa, entonces hay una fuerza que está sobre representada. Así es. Y claro, hoy a todos estos los memes han volado contra Pepe Out, a propósito del nombre, porque Out ahora se escribe OUT, por lo tanto Pepe fuera en inglés. Sí, yo creo que él no dimensionó el impacto que iba a tener en la oposición, no solamente en el Parlamento, en la masa crítica de la oposición que está en el mundo cotidiano, en las redes sociales. Yo creo que él va a salir profundamente golpeado y herido de esta situación que provocó y que provocó una derrota política a la coalición de oposición hoy día. Bueno, de los 5 dijimos Pepe Out, los 2 demócratas cristianos, ¿dónde está Patricio Walker? Y hay 2 radicales, entiendo yo, o 2 independientes. 2 independientes. Donde está nuestro distinguido diputado regional Karim Bianchi, que desde los inicios obviamente se notó que él no tenía ningún interés en representar a la coalición de oposición, sino que iba a ejercer su liderazgo independiente, y así lo ha hecho, y para muchos, incluyendo los socialistas hoy día, él está más al lado de la derecha, representando los valores y los principios de la derecha, que de aquella coalición que se pensaba que iba a representar a través del cupo radical. Ahora porque habitualmente siempre la democracia cristiana a la que le dan con el palo siempre que amarilla y que todo lo demás, sí. Por 2 votos, en circunstancia que hay 11 votos que de 13, 11 votaron a favor. Yo creo que solo por estos 2 se hace esta magnificación, ¿cierto?, de una situación, en circunstancia que el Partido Radical tiene un pecado capaz que es mayor, porque los radicales son menos parlamentarios. Así es, o sea, proporcionalmente el pecado es mayor. El pecado es mayor. Para los Ahora, radicales, ¿cierto? Y los socialistas tratando de valorar el resultado final. Siempre de los errores o de los fracasos hay que buscar. Yo creo que de esto se puede salir más fortalecido en el sentido de que ya hay un conjunto de diputados, porque en los senadores la cosa está bastante más clara. Está más ordenado. Está más ordenado. Hay un conjunto de diputados, 73 en este caso, que están ordenaditos. Y que yo creo que ahora van a estar con más ganas de ejercer su labor de oposición, porque para eso los colocó ahí la ciudadanía. La derecha fustiga mucho a la oposición diciendo: ustedes permanentemente nos colocan trabas, permanentemente están colocando dificultades para el actuar del gobierno. Pero si esa es la labor de la oposición, claro. La ciudadanía, cuando votó, ¿no es cierto?, favoreciendo a una candidatura de derecha, le dijo a la contraparte: usted haga la oposición, eso es lo que yo le pido que haga. Justamente. Y hágala bien. Sí. Ahora, también es una oposición leal, porque esto no es un obstruccionismo por obstruirse, sino que justamente para entrar en debate, para discrepar de cierta idea, y por supuesto también para no aprobar cuestiones que ya hemos discutido. Así es. Sí, por algo tuvo una amplia discusión, varias leyes, ¿cierto?, que inclusive tuvieron un acuerdo político para lograr algo, y a la primera de cambio... Uno de los ejercicios más importantes que ha hecho la derecha y su gobierno es tratar de desmontar las leyes que fueron aprobadas en el Parlamento anterior por amplia mayoría, de manera que entonces se entiende por qué la oposición hoy día ejerce con tanta ahínco su labor de ser opositores a las cuestiones que está planteando el gobierno, porque son contrarias a las leyes que ya se aprobaron en el gobierno pasado, donde fue por mayoría. Sí, bueno, de todas maneras igual aquí un despelote y un desplume, porque finalmente todo esto incide, como dices tú, ordena mucho lo que pasó con la ministra Cubillo a la oposición, la ordena mucho, más allá de que efectivamente fue una derrota, pero si es bien aprovechada va a ser un punto de crecimiento. Pero también es cierto que la agenda legislativa ha sido un desastre para el gobierno, porque ha habido una improvisación extrema de leyes. Sin embargo, a pesar de las reformas emblemáticas que ellos tienen, hay cuestiones que se le han seguido metiendo entre medio, y está el tema de las 40 horas. Ahora se suma este retiro de los fondos de pensión que han demandado algunos jubilados, ¿cierto?, que han sido acogidos por el Tribunal Constitucional. Entonces,
el Tribunal Constitucional siempre había sido utilizado como órgano por el lado de la derecha y hoy día ha empezado a sentir los reveses de que exista un Tribunal Constitucional. Sí. Yo creo que el gobierno, que obviamente ha hecho uso mediático de este triunfo político con mucha sonrisa y con mucha fotografía, tiene claro que sigue estando en una gran dificultad. Primero, es un gobierno que tiene un crecimiento paupérrimo respecto a la expectativa que ellos habían fijado en la población. Estamos hablando de un 2,5% para este año. Aunque el último INASER superó la expectativa. Sí, pero el INASER es una cuestión puntual de un mes. Pero claro, hay muchos que dicen que uno hace en un desierto. Claro, todos los expertos indican que este año el crecimiento va a rondar el 2,5%. La cesantía se sigue manteniendo sobre el 7% en términos generales. O sea, siempre mayor a lo que fue el gobierno anterior. 7,2. La delincuencia, sí, 7,2 la última. La delincuencia ha tenido una alza importante, ¿no es cierto?, en una serie de materias, ¿no es cierto?, que son de conocimiento público, los portonazos, la delincuencia inclusive se ha puesto más agresiva y con mayor poder inclusive de fuego, por decirlo de una forma. Es decir, en todos los ámbitos el gobierno está teniendo serios problemas para convencer a la población de que es un gobierno que se puede perpetuar o que puede continuar, ¿no es cierto?, ejerciendo su gobierno en un próximo periodo. Y como tú lo decías delante, la economía es la que manda. Justamente. Finalmente la gente hoy día, donde los valores no son tan bastante más líquidos, se mueve mucho por sus expectativas personales, económicas. ¿Cómo voy a tener trabajo el próximo gobierno? ¿Mi trabajo no va a estar en cuestión? Mira lo que está pasando nada más que en Magallanes con respecto a una serie de actividades que se han ido desmoronando por ineficacia del propio gobierno. Sí, ahora en esa misma línea, porque está el caso Perú también. Perú, lo vimos, pues Perú y Ecuador, pero en Perú particularmente se disuelve el Congreso por los casos de corrupción supuestamente acusados, en circunstancias que Perú ha tenido a todos los presidentes enjuiciados o presos por, algunos están presos por corrupción. Kuczynski es el único que está hoy día con una orden precautoria, ¿no es cierto?, de arresto domiciliario, pero que está siendo enjuiciado. Claro, pero todos los demás o condenados han tenido juicio, ¿cierto?, por este tema de la corrupción, por lo tanto es un poco extraño que el presidente disuelva el Parlamento por eso. Y por otro lado, una presidenta que se autodesignó, ¿cierto? Se autodelegó. Pero que finalmente resignó el cargo, sí. Y que, claro, resignó el cargo, pero estuvo un día. Estuvo un día, pero finalmente, y en Ecuador otros fenómenos también parecidos de atentación a las libertades democráticas, ¿cierto? Pero sí. Ahí el presidente prácticamente estableció un estado de sitio. Claro. Pero el gobierno chileno no ha hecho ninguna manifestación, ningún pronunciamiento. Nada. Los partidos de derecha no han llamado a la ONU a que se pronuncie respecto de nada de aquello. Y sin embargo el tema de Venezuela ha sido como sobreexagerado con el Chilezuela, Chilezuela. En Venezuela pasó exactamente lo mismo. El presidente electo en su oportunidad legítimamente llamó hizo que el Parlamento, no sé cuál es la forma. Lo intervino finalmente. El Parlamento dice ya no hay elecciones. Acá se hizo lo mismo en Perú, en Ecuador hay estado de sitio y el gobierno no ha dicho nada respecto a si eso democráticamente es legítimo, y ahí se demuestra la doble faz. Claro. Este gobierno de derecha obviamente fustiga cualquier gobierno que tenga algún cariz distinto de izquierda, de centro izquierda. Porque Ecuador y Perú están en la línea de la derecha. Son gobiernos de derecha. Claro, por lo tanto es notorio como los abrazos con Macri, ¿no es cierto?, en Argentina, y mira el desastre que tienen los argentinos con Macri. O sea, los niveles de pobreza. Hoy las votaciones son este mes. 34% de pobreza en Argentina, de pobreza. Exacto. Es decir, algo inusitado en un país que hasta la década del 50 era casi un país europeo. Sí, 34% de pobres, efectivamente. Ellos se dispararon del 12, algo al 34 en estos últimos 25 años. Y eso es lo que logra un gobierno de derecha, uno podría decirlo sin ninguna dificultad. Mira, ahí están las ideas del mundo de derecha que cree que el mercado lo resuelve todo, que la economía funciona en forma autónoma, ¿no es cierto?, y que son las fuerzas libres del mercado las que resuelven la riqueza y la pobreza de las personas. Ahí tenemos un caso concreto de una economía neoliberal dirigida por un neoliberal como Macri, amigo de Piñera, y que tiene al país argentino en el desastre. A mí lo que me preocupa sí es, insisto, de que no se ha dicho nada respecto a Perú, no se ha dicho nada respecto a Ecuador. El tema de Perú está casi invisibilizado, en circunstancias que se hizo una tremenda exageración por lo que pasó con Venezuela. Y particularmente no hay ninguna postura del gobierno en señal de rechazo, aprobación, nada por el estilo.
Así es. Pero bueno, son otros de los temas por los cuales las fuerzas de izquierda, como tú dices, se tienen que alinear, y por el otro lado seguramente las fuerzas de derecha también van a tener que redefinirse qué tan apegada a la democracia están o no. Porque igual uno de repente cuando escucha a ciertos militantes de Bópoli, uno ve cierta efectivamente cariño por la democracia, cierta inocencia de pensamiento también, como alguna gente izquierda también lo tiene, pero hay otros sectores que no son tales. Mira, yo en los dos bandos, esto voy a seguir bregando por algo que puede ser ingenuo a esta altura de la vida en política. No existe ninguna posibilidad de volver a representar a los ciudadanos chilenos en los gobiernos regionales, comunales y nacionales si no existe la más amplia unidad. Cualquiera de los actores, independiente de quién sea, estamos hablando de la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, que se salga de la posibilidad, ¿no es cierto?, de constituir un marco de acuerdo programático, implica que va a seguir gobernando la derecha, porque tú sabes que las elecciones se ganan por 2-3 puntos finalmente. Es la gran lección. Mira lo que está ocurriendo en España, llevan 15 años tratando de ponerse de acuerdo y todavía no pueden. Hay una coalición, entre comillas, que ganó las elecciones, y sin embargo se le está cayendo el gobierno porque no se pueden poner de acuerdo de quién gobierna y quiénes no, y quiénes entran y quiénes salen. El progresismo mundial, la izquierda o la centroizquierda, está hoy día sumergida en un fenómeno que tiene que ver obviamente con las expectativas también de la gente desde el punto de vista económico, y que no ha resuelto. Y si eso no se resuelve en Chile, si seguimos pugnando con las peleas pequeñas, por aquellas cosas que nos diferencian y no por aquellas cosas que nos unen, vamos a seguir en esta cosa de ser oposición, mientras la derecha tiene clarita la película de cómo gobernar. Hay alguien que dijo que los únicos que tienen conciencia de clase hoy día bien definida es la derecha. Sí. Oye, cosa curiosa, hoy es 4 de octubre. Y el Partido Socialista, tú me dices que se juntan mañana, 5 de octubre. Mañana 5, sí. 5 de octubre eligieron la fecha por algo... Hay una coincidencia también. Porque ustedes siempre tienen esta revisión histórica de la fecha que les gusta... Sí. De hecho, va a haber una actividad mañana que tiene que ver con la celebración del 5 de octubre, como la fecha del triunfo del no. El triunfo del no, ¿cierto? Sí, y muchas otras cosas. Antiguamente el 4 era... no sé si de septiembre, pero el 4 era donde se elegía el presidente el 4 de septiembre. 4 de septiembre. Entonces el 4 tiene una significación también importante, sí. Ya, pero eligieron un poco la fecha por la rememoración. Sí, hay una coincidencia y se aprovechó ¿Y la ex concertación o la nueva mayoría o los partidos que formaron por último esta concertación de partidos por la democracia en su época para luchar contra la dictadura y por el sí y el no, ¿cierto? Para que triunfara la opción del no, ¿va a haber alguna actividad? No tengo antecedentes sobre eso, por lo tanto yo me imagino que no. Ahora, yo también entiendo que están en dificultades porque hay partidos que estaban recién eligiendo su directiva, en el caso nuestro. Hay otros que están en proceso también de una serie de claro, pero finalmente esas son excusas. Claro, yo por lo menos no... Yo me imagino que esto a nivel nacional es algo que debiese haber sido discutido. Es que yo creo que las cuestiones regionales están siendo impactadas por las situaciones nacionales. Porque por más que acá haya habido buenas intenciones en el conjunto de la oposición, llámese Democracia Cristiana, Partido Radical, Partido Comunista, Partido Socialista, que nos reuníamos permanentemente, efectivamente estas situaciones que están ocurriendo en el Congreso con estas votaciones hace que sea difícil todavía coincidir en un programa de trabajo permanente en la región. Yo creo que eso todavía está ahí, está oscureciendo el panorama. Bueno, esto sería una muy mala señal si 5 de octubre mañana no hacen algún acto los partidos, porque daría a entender, ¿cierto?, que ya la nueva mayoría como tal y la ex concertación finalmente está totalmente... Es que yo creo que eso es una realidad. Yo creo que la nueva mayoría ya no existe, la concertación tampoco, lo que no significa que no existan los partidos políticos, los movimientos y las personas que en algún momento confluyeron a esos movimientos para formar uno nuevo. Porque no nos olvidemos, insisto, que hay otros actores en la política, en la centroizquierda, que están teniendo opinión y que tienen fuerza. Mire, no nos olvidemos en las últimas encuestas. No soy muy amigo de las encuestas, creo que de repente son manipuladas, pero en la última encuesta Lavín tuvo una baja importante. De hecho, quedó debajo de Beatriz Sánchez. Beatriz subió al 14%. Al 14%. Claro, exacto. Entonces, no hay que olvidar que esos fenómenos también conducen a tener que decir, bueno, tenemos que conversar entre todos. Porque va a llegar un momento en que tenemos que ver esa situación. Oye, una cosa que sí le ocurrió al gobierno, a propósito de las encuestas, que apenas subió la aprobación en un punto. Sí, claro, sí. por el tema económico, pero sigue siendo mayoritariamente mayor el rechazo. Rechazado, exactamente. Sí. Oye, y el Frente Amplio, la gran incógnita y el gran misterio. Yo entiendo que ellos han estado preocupados fundamentalmente de lograr inscribirse como partido
han hecho un esfuerzo, entiendo, a nivel regional y a nivel nacional para fichar. Ahora acabo de leer que inclusive están haciendo un tema online, lo cual es bastante complejo, creo yo, porque no entiendo que legalmente, no sé si se puede. No se puede legalmente. Pero puedes tener el nombre y después ir a visitarlo, qué sé yo. Sí. Ahora una buena iniciativa para ocupar la tecnología. El espacio, exactamente. De manera que yo creo que ellos están inmersos en una cosa como esa, que es desgastante. Nosotros lo vivimos en los partidos que tuvimos que reficharnos. Sí. Ahora no te olvides que también hubo un proceso entre los partidos, en algún momento se hicieron primarias con el registro electrónico. Así es. Y funcionó. Por lo tanto, yo creo que el Frente Amplio está haciendo un buen ejercicio de cosas que y yo creo que se han dado señales sobre todo del Frente Amplio, que fue siempre muy refractario a los partidos que conformaron la concertación, a la mayoría, a abrir espacios de diálogo, de conversación. No digo con esto a llegar a acuerdos, pero por lo menos, oye, sentémonos a conversar, porque estamos de este lado de la valla. Claro, estamos más cerca para el lado izquierdo que para... Claro, entonces yo creo que eso va a ser un elemento importante para lograr acuerdos, por último, locales, que son importantes. Sí. Bueno, se nos ha ido el tiempo, interesante, hoy avanzó mucho más rápido y más fluida la conversación habiendo un solo panelista, pero bueno, hay que representar a todos los sectores, así que lo más probable es que el próximo programa esté más cargado para el lado derecho. Pero... Hernán Ferreira, te espero en la próxima reunión, no vengas con excusas acá, porque voy a seguir con entusiasmo. Ahí está el mensaje, entonces. Bueno, desde las pantallas de Radio Polar, ¿cierto? Desde el espacio que se nos otorga, nosotros nos despedimos. Pauta semanal, nos pueden seguir en Facebook Live. No se olvide, el programa se transmite todos los viernes de 15 a 16 horas y se retransmite el día sábado y el día domingo también por las pantallas del canal de Radio Polar. Nos vemos y hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Presentó Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.